Hola. Bueno, buen día. El tema de hoy es campos magnéticos estacionarios. En realidad, claro, magnetoestática es un mal nombre. Está la distinción siempre entre lo que es estacionario y lo que es estático. La cosa es estática cuando no se mueve nada. Es estacionaria cuando se mueve, pero se mueve siempre de la misma manera. Una partícula en reposo es estática, una partícula en movimiento circular uniforme es estacionaria. Acá, como si estamos hablando de campos magnéticos, va a haber corrientes en algún lado, en realidad la situación no puede ser completamente estática, hay cargas que están fluyendo, pero se supone que las corrientes sí son independientes del tiempo, por lo cual la situación no es estática, pero sí es estacionaria. Bueno, de cualquier forma, uno puede tomar este tema de dos maneras distintas. Una posibilidad es tratar de justificar estos tres principios, o sea, la fuerza de Lorentz, la inexistencia de cargas magnéticas y la ley de Ampère. Por ejemplo, puede revisar los experimentos de Ampère, que fueron experimentos de medir muy cuidadosamente las fuerzas entre hilos de corriente en distintas configuraciones y finalmente llegar a la ley de Ampère de manera integral, de la cual se fue deduciendo la, la expresión diferencial que nosotros usamos. Eso sería un enfoque, tratar de justificar estas fórmulas. Nosotros vamos a tomar el enfoque opuesto. Vamos a considerar a estas tres fórmulas como axiomáticas y vamos a estudiar las consecuencias de estas tres fórmulas. O sea, no vamos a tratar de explicarlas. En el fondo las tres son experimentales. No vamos a tratar de explicarlas, sino que vamos a tomarlas como punto de partida para lo que queremos hacer. Y todavía acá estamos en el caso estacionario, en el cual hay una distinción entre lo que es eléctrico y lo que es magnético. Ya a partir de la clase que viene esa distinción se va a volver borrosa, porque vamos a empezar a considerar fenómenos que dependen del tiempo y ahí se va a ver por qué la necesidad de una unificación, porque en realidad no se puede hacer una teoría de los efectos eléctricos y una teoría de los efectos magnéticos por separado, sino que solamente tiene sentido frente a una teoría conjunta. Las próximas dos slides yo lo que hice fue poner cosas que si bien ya las sabemos, las vamos a estar usando tanto que conviene tenerlas a mano. Estas son simplemente las unidades de las principales características que aparecen. Por ejemplo, una vez que uno eligió la unidad de carga, bueno, la densidad de carga es carga dividido volumen, la ley de Gauss fija entonces cuáles son las unidades de campo eléctrico, la densidad de corriente o sea, la corriente es carga por unidad de tiempo, la densidad de corriente es corriente por unidad de área. Eso fija estas unidades. Por la forma que escribimos la ley de Lorentz, tomamos la elección de medir la inducción magnética B y el campo eléctrico E con las mismas unidades. Eso podría haber sido distinto, pero al haber puesto esta C en la fuerza de Lorentz, tomamos la decisión de medirlas con las mismas unidades. Fíjense que es obvio que esta constante C y esta constante C, ambas tienen unidades de velocidad. Lo que no es obvio es que sean iguales entre sí, y mucho menos obvio es que además sean iguales a la velocidad de la luz. Eso es parte de lo que uno quiere explicar cuando toma el otro enfoque, o sea, tratar de ver cómo se llega a estas ecuaciones. Para nosotros, bueno, tomamos como axiomático que estas dos constantes son una sola y que son la velocidad de la luz. Cosa que ya se sabía en la época de Maxwell, pero no se le había dado mayor importancia. La innovación de Maxwell fue darse cuenta de que eso era la clave de todo el asunto.
Pero bueno, esa es esta primera slide, solamente recordar cuáles son las unidades de las principales magnitudes que vamos a estar trabajando. Y estas son algunas propiedades del símbolo de Levi-Civita, que si bien seguramente ya las conocen, las vamos a estar usando tanto que me pareció que era útil tener la referencia a mano, o sea, están acá. Bueno, el Levi-Civita es invariante frente a permutaciones pares, en particular frente a permutaciones cíclicas, porque en 3 dimensiones una permutación cíclica es igual a 2 permutaciones de a 2 y por lo tanto es par. Eso en otro número de dimensiones no es cierto, pero en 3 dimensiones sí. Y es antisimétrico frente a una única permutación. Si yo cambio solamente 2 índices, me cambia el signo. Las contracciones del Levi-Civita las vamos a estar usando a morir. Cuando contraigo un único índice me da esta combinación. Por supuesto, lo importante es el orden. En el término positivo va el segundo con el segundo y el tercero con el tercero. En el término negativo se invierten. Si yo contraigo un índice más, se ve directamente de acá que el resultado es simplemente la delta de Kronecker de los únicos 2 índices que me quedaron libres, pero con un factor 2. Bueno, la expresión en un sistema de coordenadas ortogonales, la expresión del producto tensorial de 2 vectores, producto vectorial de 2 vectores, esto valdría en cualquier sistema siempre y cuando valga para los versores de la base. Mientras que la otra, la expresión del rotor de un vector, esta solamente vale en coordenadas cartesianas. O sea, en coordenadas cartesianas, el rotor toma su forma más sencilla y se escribe en términos, las coordenadas del rotor se escriben en términos de Levi-Civita. Una consecuencia inmediata de esta es que un rotor se puede integrar por partes, pero no cambia el signo. O sea, hay que tener cuidado cuando uno integra por partes un rotor que no tiene que cambiar el signo de la integral. Porque cuando hace la integral por partes y cambia el signo, como siempre, le quedan los índices en el Levi-Civita, le quedan mal. Tiene que enderezar estos índices y eso cambia el signo una segunda vez. Entonces, finalmente, integrar por partes un rotor no cambia el signo y finalmente, aplicando 2 veces esta fórmula y usando la fórmula para la contracción de un Levi-Civita, se llega a la famosa fórmula de vaca menos caballo del producto doble, del producto vectorial doble, que va a volver a aparecer más adelante. Entonces, seguramente todo esto ya lo vieron, por lo menos en Física 3, pero si estoy usando la convención de suma, sí. Después de trabajar tanto tiempo en relatividad general, la convención de Einstein se vuelve. Uno ya la usa sin siquiera darse cuenta que la está usando. Así que discúlpeme que no lo hice explícito, pero sí. De hecho, incluso, bueno, acá no me tomé el trabajo de escribir los índices uno arriba y uno abajo en esta fórmula, sí. Esas cosas, disculpen, esas cosas para mí son instintivas. Pero sí, estoy usando la convención de suma y todo esto vale en 3 dimensiones y fundamentalmente en coordenadas cartesianas. Hay que tener cuidado con los operadores vectoriales porque en coordenadas cartesianas o no pueden llegar a ser muy distintos. Bueno, así que estas dos eran simplemente repasos de cosas conocidas y ahora empezamos entonces con el magnetismo. Consecuencias inmediatas de la expresión de la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz con E igual a 0, solamente la parte magnética de la fuerza de Lorentz, es que el producto vectorial de 2 vectores es ortogonal a ambos, por lo tanto no hay fuerza en la dirección de B. Y en el plano perpendicular a B, la fuerza también es perpendicular a la velocidad. Entonces, consecuencias inmediatas. Disculpen, está entrando gente. Consecuencias inmediatas es que, para empezar, como la fuerza es perpendicular a la velocidad, la potencia es 0. La potencia es
el producto interno de la fuerza y la velocidad. Entonces, a diferencia de la fuerza eléctrica, que hace un trabajo sobre una carga y la potencia es el efecto Joule, ¿no? El campo eléctrico, producto escalar con la corriente, una fuerza magnética desarrolla potencia cero, no hace trabajo sobre las cargas. Al no haber fuerza en la dirección de B, en un campo homogéneo, el movimiento de la partícula en la dirección de B es rectilíneo y uniforme, porque ahí no hay aceleración. Y la aceleración en el plano perpendicular es perpendicular a la velocidad, o sea, es una aceleración centrípeta, que lo que produce, pues, un campo homogéneo, produce un movimiento circular uniforme. Por lo tanto, el movimiento de una partícula en un campo magnético homogéneo, en ausencia de campo eléctrico, es una especie de espiral, es una especie de espiral que es a velocidad constante en la dirección del campo, y si yo lo mido desde arriba, lo que veo es a la partícula describiendo círculos. Consecuencia inmediata de la inexistencia de cargas magnéticas es que yo puedo introducir un potencial vector, y entonces la ley de Ampère se convierte en que el rotor del potencial vector es 4pi sobre c por la densidad de corriente, y el rotor del rotor es el gradiente de la divergencia menos el laplaciano del vector. Y acá hay que tener cuidado, porque el laplaciano de un vector no es lo mismo que el laplaciano de un escalar. En particular, en coordenadas cartesianas, el laplaciano de un vector siempre es otro vector. En coordenadas cartesianas, las componentes del laplaciano son los laplacianos de las componentes. Pero eso es solamente en coordenadas cartesianas. En coordenadas curvilíneas la cosa es más complicada. El resultado de esa complicación es que entonces uno trata de huirles a las coordenadas curvilíneas. O sea, normalmente uno lo que hace es escribir el laplaciano el laplaciano del vector en coordenadas cartesianas. Por ejemplo, si la divergencia del campo del potencial vector es cero, esta ecuación se reduce a una especie de ecuación de Poisson. Laplaciano vectorial de A es 4pi c sobre el vector densidad de corriente. En coordenadas cartesianas, las componentes del laplaciano son los laplacianos de las componentes. Por lo tanto, esta única identidad vectorial, la 3, se descompone en tres identidades escalares. El laplaciano de A sub x es 4pi sobre c por jx, el laplaciano de A sub i, 4pi sobre cji, el laplaciano de A sub z es 4pi sobre cjz. Ahora, agarro cualquiera de estas identidades escalares, laplaciano de A sub x es 4pi sobre cjx, bueno, es una identidad escalar, la puedo escribir en cualquier sistema de coordenadas que se me ocurra. Entonces, el trabajo que uno hace es, normalmente trata de evitar tener que escribir el laplaciano del vector en coordenadas curvilíneas. Lo que sí hace es trabajar los laplacianos de las componentes cartesianas del vector en coordenadas curvilíneas, y entonces tiene la caja de herramientas que desarrollamos todas las clases que estamos usando hasta ahora. Bueno, ¿cómo estamos después de toda esta parrafada? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Se escucha? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Este tema de introducir un potencial vector es
Bueno, es uno de los temas de este curso, sobre todo porque bueno, ahora cuando pasemos realmente al electromagnetismo, nosotros tenemos para el campo eléctrico tenemos el potencial escalar, para el campo magnético tenemos el potencial vector, y cuando pasemos al electromagnetismo se nos van a mezclar y va a aparecer un único potencial de 4 componentes, de los cuales el potencial escalar y este son simplemente componentes de esa única entidad. O sea, ¿por qué? ¿Qué ventajas tiene y cómo se trabaja con este bicho? Es uno de los temas del curso. Eh, una cosa que uno se da cuenta es que ha hecho algo extraño. O sea, al ¿por qué uno introduce los potenciales? Bueno, introduce los potenciales porque la teoría en términos de potenciales es mucho más simple que cuando uno la escribe directamente en los campos. Pero hay un precio, porque los campos son los que uno mide, los campos son los que aparecen en la fuerza de Lorentz. Los potenciales, bueno, salvo por un efecto, el efecto de Hadronov-Bohm, que lo van a ver en Teórica 2, los potenciales uno no los puede medir. Los potenciales son una construcción teórica que uno hace para darle una expresión más matemática más simple a la teoría. Y el problema es que esa construcción teórica no es única. O sea, para un problema de electromagnetismo, los campos E y B, D y H o E y H, lo que uno esté usando, están perfectamente determinados. Pero hay muchos potenciales vectores que describen los mismos campos. Básicamente, como ves el rotor de A, yo a A le puedo sumar el gradiente de cualquier función, el rotor de un gradiente es cero, y por lo tanto eso no modifica al campo B. O sea, esta construcción matemática que uno hizo no es única. Eso es lo que se conoce como invariancia de gauge. En castellano a veces se traduce invariancia de medida o invariancia de calibre, es medio una pérdida de tiempo. Es la invariancia de gauge. Y entonces, la invariancia de gauge es esto, que yo puedo elegir de muchas maneras distintas un campo vectorial, un potencial vectorial, de tal manera que el campo magnético o la inducción magnética sea la misma. Por lo tanto, todas estas maneras distintas son todas físicamente equivalentes, no hay una que sea mejor que otra. Eso lo llama la invariancia de gauge. Y ante la invariancia de gauge, en algún sentido es elegir, la invariancia de gauge es un poco como la invariancia frente a cambios de coordenadas, y de todas formas, y al igual que en la invariancia frente a cambios de coordenadas, uno puede tomar dos actitudes. Una actitud es trabajar de tal manera que no importe, o sea, uno escribe identidades como por ejemplo que el rotor de A sea igual a B, que valen en todos los sistemas de coordenadas simultáneamente, o sea, o valen en todos o no valen en ninguno. Y que entonces el hecho de que uno tiene esa libertad de elegir un sistema de coordenadas se vuelve irrelevante, porque de todas formas la identidad vale, cualquiera sea el sistema de coordenadas. Esa es una actitud. En algún sentido uno está tomando la invariancia frente a cambios de coordenadas como un problema y trata de sacárselo de encima. La otra actitud es al revés, de tomar la invariancia frente a cambios de coordenadas como una oportunidad y decir, bueno, a ver, ¿qué sistema de coordenadas puedo usar para que el problema adopte la forma más sencilla posible? El tema es que después uno tiene que mostrar que la solución a la que llegó es la solución correcta, y la solución correcta tiene que ser válida en cualquier sistema de coordenadas. Entonces, a veces eso no es obvio y uno tiene que demostrar que efectivamente al elegir un sistema de coordenadas particular no introdujo artefactos que sean extraños a la física del problema.
Acá pasa lo mismo. Uno puede tratar de trabajar lo que se llama una forma invariante de gauge, o sea, escribir propiedades de la teoría que sean que valgan cualquiera sea el gauge que uno eligió. Elegir el gauge es imponer condiciones suplementarias sobre el campo vectorial de tal manera que uno no pueda hacer más esta transformación de gauge, que es sumarle a un gradiente. O sea, elegir el gauge es imponer una condición suplementaria que diga, bueno, el gradiente de quién, y que ya no lo pueda elegir más arbitrariamente. Hay muchos gauges, así como hay millones de sistemas de coordenadas, hay millones de maneras de elegir un gauge. Nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con dos. En el caso estático con el gauge Coulomb, que es este, ahora lo vamos a explicar un poquito más. En el caso dinámico va a aparecer un segundo gauge, que es el gauge Lorentz, del cual voy a hablar más probablemente en la clase que viene. Pero hay millones. Una forma posible de elegir el gauge tiene nombre, se llama el gauge axial. Es decir, bueno, agarro una componente cartesiana de A y defino que esa componente vale 0. Porque sí, porque me gusta. Entonces digo, A sub z vale 0. Y entonces ya no puedo sumar más el gradiente de una función que dependa de z, o sea, restringo mi invariancia de gauge. A veces con eso alcanza, y ese fijado de gauge es suficiente. Siempre sin poner alguna condición suplementaria que me restrinja esta libertad de sumarle un gradiente al potencial vector. En el gauge Coulomb, la condición suplementaria que se pide es que se le pide el potencial vector que a su vez tenga divergencia cero. Y eso me fija el gauge, porque si yo pretendo ahora, habiendo adoptado el gauge Coulomb, pretendo hacer una transformación de gauge, la divergencia de A', bueno, la divergencia de A vale 0, la divergencia de A' es simplemente el laplaciano de F. Entonces tengo dos alternativas. Si el laplaciano de F es distinto de 0, me fui del gauge Coulomb, entonces estaría prohibido. Prohíbo hacer transformaciones de gauge con cualquier función f que no sea una función armónica. Bueno, bárbaro, f podría ser una función armónica. Pero si además impongo condiciones de contorno, por ejemplo, que el potencial vector se tenga que anular en infinito, que se anule ciertos contornos bien elegidos, con condiciones de contorno bien elegidas, la única función armónica que va a satisfacer las condiciones de contorno es la que es idénticamente nula. Y por lo tanto, haber fijado el gauge Coulomb, divergencia de A igual a 0, más condiciones de contorno adecuadas, elimina la libertad de gauge y logra el objetivo que yo tenía, precisamente de sacarme el gauge encima. O sea, es elegido un sistema de coordenadas en el cual ahora sí la relación entre el campo físico B y el potencial vector ahora sí va a ser 1:1. Aún así, uno sigue usando potenciales vector y escalar porque sigue siendo cierto que la expresión del problema en términos de potenciales es más simple que en términos de los campos físicos. Esta transparencia está puesta para que mediten sobre ella más tranquilos, pero el sentido del gauge Coulomb queda más claro si uno hace una transformada de Fourier, o sea, si uno escribe al potencial vector como una suma sobre modos. Y entonces cuando le calcula la divergencia, va a calcular la derivada de esto bajo un IK, queda el producto escalar del vector número de ondas con el modo correspondiente del potencial vector. Entonces, lo que estamos diciendo en el gauge Coulomb es que las amplitudes de cada modo son ortogonales al número de ondas, o sea que
las amplitudes de A sub k, piensen esto como la amplitud de una vibración, va a ser realmente una vibración cuando introduzcamos la parte dependiente del tiempo y esto se convierte en un desarrollo en ondas planas. Esto es haberle sacado una foto a un desarrollo en ondas planas del potencial vector. Lo que estamos diciendo es que las amplitudes de cada una de estas ondas son transversas. O sea, ¿se acuerdan que en la cuerda vibrante en física 2 uno podía tener oscilaciones transversas de la cuerda o oscilaciones longitudinales? En general, en un gas, las ondas de sonido en el gas son longitudinales. Las oscilaciones en la presión van en la dirección del número de onda de la onda plana. Lo que estamos haciendo con el Gauge-Coulomb es, estamos suprimiendo las oscilaciones longitudinales. Y eso tiene sentido, porque probablemente lo hayan visto en Física 3, cuando uno llega a la parte de polarización, en una onda electromagnética la polarización siempre es transversa. Los campos eléctricos y magnéticos de una onda plana siempre son perpendiculares a la dirección de propagación. La dirección de propagación es la dirección de campo. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es, nos estamos adelantando al hecho de que sabemos que en el problema electrodinámico, los modos longitudinales no van a jugar. Y los estamos sacando de entrada. Por eso el Gauge-Coulomb termina siendo uno de los dos gauges más convenientes. El otro, el Gauge-Lorentz, tiene la ventaja de que es más fácil de expresar de una manera que es explícitamente invariante relativista. Pero, como diría Rudyard Kipling, eso es otro cuento. Bueno, ¿cómo estamos? Nada, se va a simplificar un poco porque lo que viene ahora es básicamente un repaso de Física 3. ¿Cómo estamos? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Bueno, la ley de Biot y Savart. Los pobres Biot y Savart van siempre juntos, ¿no? Son como Hernández y Fernández, a tal punto que una vez se pregunta si realmente eran dos personas o una, ¿no? Finalmente Ortiga y Gasset, Pi y Margall eran una sola persona, aunque el apellido fuera compuesto. Gat y Chávez eran dos. Bueno, en este caso eran dos. Jean-Baptiste Biot, 1774-1862, fue muy longevo, casi llegó a los 80 años, mientras que Félix Savart murió apenas a los 50, relativamente joven. Eran dos personas distintas, pero trabajaron juntos, por lo menos juntos, hicieron esta investigación que fue estudiar los campos magnéticos generados por corrientes. En esta época, el descubrimiento de Ørsted de que un hilo de corriente hacía girar una brújula era recontra hot, era lo último de lo último. Bueno, esta gente fue la que determinó cómo es el campo magnético de un hilo de corriente. En nuestro enfoque axiomático, nuestro proceso es el inverso del proceso histórico, o sea, nosotros arrancamos de la ecuación para el potencial vector. En el Gauge-Coulomb este término no está, eso es por haber elegido el Gauge-Coulomb, si no hay que tenerlo en cuenta. O sea que básicamente quedan tres ecuaciones de Poisson para las componentes cartesianas del potencial vector. Bueno, la ecuación de Poisson la sabemos resolver, entonces la solución de la ecuación 7 es la ecuación 8, que como ahora está expresada como una identidad vectorial, vale en cualquier sistema de coordenadas, y ahora lo único que queda es tomar el rotor de la ecuación 8 y eso da el campo magnético P. O sea que hemos reducido una década de trabajo de Jean-Baptiste Biot y de Félix Savart en tres fórmulas
que son prácticamente triviales. Eso es la maravilla del paralelismo psicofísico. Una consecuencia inmediata de todo esto es un experimento pensado, pero que es muy divertido. Supongamos que pudiéramos tener dos cargas idénticas moviéndose en paralelo con la misma velocidad a una de la otra. Hacer este experimento realmente sería muy difícil. Lo que uno hace es estudiar, por un lado, la interacción coulombiana entre cargas, por otro lado, y la interacción entre dos hilos de corriente paralelos, lo que era la vieja definición del ampère, y de la interacción entre dos cables paralelos finos a una distancia relativamente grande frente al tamaño de los cables, de ahí induce cuál sería la ley de fuerzas entre dos cargas puntuales. De cualquier forma, como acabamos de ver, la fuerza magnética sobre la partícula 2 es, bueno, es el doble producto vectorial. V por x2 menos x1 es el campo magnético, bueno, todo multiplicado por este factor, q cuadrado sobre cr cubo, y la fuerza de Lorentz es agarrar eso y a su vez hacer el producto tensorial con V sobre C. De ahí viene el segundo factor de C. Entonces aplica la regla de vaca menos caballo y le queda esta expresión. La fuerza es colineal con la distancia entre las dos partículas y atractiva porque las dos partículas se están moviendo en la misma dirección, que es lo mismo que pasa entre dos hilos, dos cables paralelos que transportan corriente en la misma dirección, se atraen. Ahora, al mismo tiempo, la repulsión electroestática entre las partículas es simplemente esto, la ley de Coulomb. Entonces uno puede ver que el cociente entre la fuerza magnética y la fuerza eléctrica es simplemente el cociente de la velocidad de las partículas al cuadrado sobre la velocidad de la luz al cuadrado. O sea, el tema es que esto estaba medido. O sea, este coeficiente se había medido, era una constante, se midió. Se vio que daban valores que eran muy parecidos a la velocidad de la luz. Además, fíjense que esto es adimensional, o sea que la fórmula 12, nosotros la dedujimos en el sistema de Gauss, pero la fórmula 12 va a valer en cualquier sistema de unidades, porque B sobre C es adimensional. O sea que en cualquier sistema de unidades uno hubiera llegado a la misma conclusión, que este coeficiente se puede medir y da valores numéricos que son muy parecidos a la velocidad de la luz. La genialidad de Maxwell fue decir, esta es la velocidad de la luz. Y les dejo un ejercicio, algo para que mediten, ¿no? Que hagan en algún momento zen, que es, yo tengo dos partículas, las dos se están moviendo con velocidad v, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces estoy perdiendo el tiempo miserablemente. Lo que tengo que hacer es pararme en el sistema en el que las dos partículas están en reposo. Me voy a un sistema, una transformación de Galileo, me voy a un sistema que se mueve con velocidad v, las dos partículas están en reposo. Si las dos partículas están en reposo, sí, bárbaro, voy a tener la fuerza coulombiana, la voy a tener fenómeno, pero la fuerza magnética va a ser cero. Y por lo tanto este cociente no debería ser b cuadrado sobre c cuadrado, debería ser 0. Ah, bueno. El ejercicio es que mediten por qué la fórmula 12 es correcta. O sea, cuál es la falla en el argumento que acabo de esbozar. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Listos para seguir? Háganlo, es divertido meditar
¿Dónde está la falacia en el argumento de que en realidad este cociente debería ser cero, porque en el referencial de reposo de las partículas no tengo campo magnético? Bueno, seguimos. Una vez que tengo esta fórmula, ya casi se vuelve un reflejo pavloviano hacia el desarrollo multipolar. O sea, si la distribución de corrientes está confinada en un cierto volumen, yo me voy a un punto campo lejos, entonces puede hacer este mismo desarrollo, es el mismo desarrollo que hicimos para el campo eléctrico, y nuevamente descompongo el potencial vector en una suma de términos, cada uno de los cuales van decayendo cada vez más rápido con la distancia, y por supuesto el rotor es una expresión lineal, es un operador lineal, por lo tanto lo mismo va a ser cierto para la inducción magnética. Pero en este caso, comparado con el caso electroestático, aparecen una serie de simplificaciones debido al hecho de que en un sistema de corrientes estacionaria, la densidad de corriente tiene que tener divergencia nula, o sea, el flujo de la densidad de corriente a través de cualquier superficie cerrada tiene que ser cero, todo lo que entra sale, porque si no fuera que todo lo que entra sale, yo estaría acumulando carga en algún lado, y entonces la situación ya no sería más estacionaria. O sea, el principio de conservación de la carga es un principio absolutamente inconmovible en la física, porque el universo es muy grande, las fuerzas electrostáticas son muy fuertes. Si hubiera alguna concentración de carga en algún lado y se estuviera creando, ya nos habríamos dado cuenta. Entonces, teniendo en cuenta que en una situación estacionaria la densidad de corriente, esta J, tiene que ser necesariamente de divergencia nula, aparecen algunas simplificaciones. La primera, quizás la más importante, no hay término independiente. O sea, no hay término monopolar, porque la integral de la densidad de carga sobre cualquier volumen finito tiene que dar cero. O sea, la integral, estamos hablando de una distribución de corrientes que está acotada en un volumen dado. Entonces, la integral de la densidad de corriente sobre cualquier volumen que incluya completamente al volumen en el cual esta cosa es distinta de cero, esa integral tiene que dar cero. Y el motivo es que yo puedo escribir en componentes cartesianas, yo puedo escribir la densidad de corrientes como un gradiente. O sea, cuando calculo esta derivada, bueno, regla de Leibniz, voy a tener dos términos. Pero el término en que me queda JJ respecto de XJ, eso es la divergencia de J, y la divergencia de J valía 0. Y el otro término me da una delta de Kronecker, me queda JJ por la delta KJ, pero sumando sobre J, otra vez estoy usando la convención de Einstein, sumando sobre J, eso es la JK. O sea que efectivamente JK es el gradiente de esta expresión, o si quieren la divergencia de esta expresión. Y entonces, usando el teorema de Gauss, convierto la integral de la J'K en una integral sobre la superficie del volumen de integración. Pero había dicho que había elegido el volumen de integración de tal manera que en la superficie ya no había más corriente, todas las corrientes estaban adentro del volumen, no había corriente en los bordes, y por lo tanto, al convertir la integral en una integral de superficie, automáticamente se me anula. O sea que no hay corriente, no hay término monopolar, lo que uno dice, bueno, sí, claro, es obvio, no, como no puede haber cargas magnéticas, no puede haber término monopolar. Vamos a hacer un comentario acerca de esto de que no puede haber cargas magnéticas, pero eso va a ser más adelante. Casi idéntico a esta cuentita, uno puede simplificar mucho la expresión para el término dipolar, porque nuevamente
la combinación simétrica JKX, JJJXK, esta también se puede escribir como la divergencia de alguien, la divergencia de este tensor, por exactamente el mismo argumento. Cuando la derivada le pega a la J me da 0 porque la J tiene divergencia nula. Cuando la derivada le pega a las X me da deltas de Kronecker, y cuando sumo sobre las deltas de Kronecker me queda la expresión que tenía inicialmente. O sea que demuestro que la combinación simétrica es la divergencia de un tensor de tercer orden. Entonces, esto que tengo acá lo puedo escribir como la semisuma de la combinación simétrica y de la combinación antisimétrica. Pero la combinación simétrica, igual que con el término monopolar, la combinación simétrica la convierte en integral de superficie sobre una superficie en la que ya no hay más corrientes. Pero está suficiente, la elegí suficientemente lejos. Por lo cual, solo me queda la mitad, ¿no? Porque va a ser la semisuma de esto y de esto, la mitad de la integral donde solamente aparece la combinación antisimétrica. Y entonces, haciendo un poquito de magia con las fórmulas de la tercera slide, la que tenía la fórmula del Levi-Civita, acá lo que hago es usar la fórmula para las componentes. Lo que hice fue usar esta fórmula al revés. O sea, tenía la fórmula para las componentes y lo que hice fue reconstruir el producto vectorial. Entonces, usando las fórmulas de esa slide, escribo esto de esta manera, usando las propiedades de Levi-Civita, finalmente me queda este doble producto vectorial entre, por un lado, la J por X, producto vectorial con el campo colombiano, el gradiente de 1 sobre R. Y eso, fíjense, la integral termina acá, ¿no? Esto está fuera de la integral. Lo que está todo esto cambiado de signo para que acá me quede menos el gradiente, es lo que se llama el momento dipolar de la distribución de corrientes. O sea, lo que estamos diciendo es que cuando uno hace el desarrollo multipolar, no hay término monopolar, el primer término siempre va a ser dipolar. Y el dipolar corresponde al campo de un imancito en el origen. O sea, esto que está acá es lo que sería el campo de un imancito. Y si se fijan en las unidades, fíjense, J tiene una carga, bárbaro. Después tiene es carga por unidad de superficie por unidad de tiempo. O sea, hay un 1 sobre T, pero en 1 sobre C hay un T arriba, o sea que la T se va. Y en cuanto a las longitudes, tengo 3 acá y otra acá, o sea, tengo 4 arriba, y abajo tengo 1 acá y 2 acá, o sea que tengo 4 arriba, 3 abajo. O sea que me queda una longitud arriba. Tenía una carga arriba, me queda una longitud. M tiene unidades de carga por longitud, que son las mismas unidades que el momento dipolar electrostático. Es una carga por una longitud. O sea que M esto es el potencial de un dipolo en el origen. Por ejemplo, el momento magnético de una espira de corriente. Una espira de corriente es, en algún sentido, es el equivalente magnético. A ver, tenía una pregunta, disculpen, no entiendo la ecuación 15. Lo que estamos diciendo es que este vector lo puedo escribir como la divergencia de este tensor. Y la explicación es hacer la cuenta, o sea, distribuir la derivada usando la regla de Leibniz. El primer término te va a quedar, acordate que estamos sumando sobre J, ¿no? Convención de Einstein. Entonces, el primer término
reconstruís la divergencia de J, la suma sobre J de la derivada respecto de XJ de la componente J de la densidad de corriente. O sea que el primer término se va a ir porque la divergencia de la densidad de corriente vale 0. Y el segundo término te queda una delta de Kronecker. La derivada de xk respecto de xj vale 1 cuando k es igual a j, y si no, vale 0. La derivada de x respecto de x vale 1. La derivada de y respecto de x vale 0. Entonces, cuando sumás ahora sobre j con una delta de Kronecker, el único término que sobrevive es el término en que j es igual a k, y eso te da la jk, que era lo que querías demostrar. ¿Está bien? ¿Se entendió un poquito más? ¿Pablo? Bueno, bárbaro. Seguimos. Acá es el mismo argumento, lo único que ahora cuando aplico la regla de Leibniz me quedan tres términos. Tengo el término en que la derivada le pega a la j, el término en que la derivada le pega al xk, el término en que la derivada le pega al xj. El primer término, cuando la derivada le pega a la j, se me va a ir porque la divergencia de j es 0. Los otros dos términos me dan estos dos términos, precisamente. O sea que la 17 es igual que la 15, solo que fui un paso más. Entonces, ¿cómo es el momento dipolar de una espira de corriente? Tengo que calcular esta integral, la integral sobre todo el volumen de J por X. Bueno, una espira de corriente es un circuito cuya característica es que la sección del circuito es muy chica frente a las dimensiones lineales del circuito, o sea, en realidad que A es muy chica respecto de R cuadrado. T me salió medio torcido, pero T quiere ser el vector tangente al circuito, que como estoy tomando el circuito como esencialmente una línea, el vector tangente es el mismo en toda la sección. La densidad, o sea, el circuito transporta una corriente I, ¿no? Las corrientes del lago 3, ¿no? Coulomb por segundo, ampere. Ahora, esa corriente yo la analizo como una densidad de corriente que está definida en todo el volumen. Pero como la sección es muy chiquita, los cambios en la densidad de corriente no van a ser muy importantes y por lo tanto hago la aproximación de que la densidad de corriente es homogénea en toda una sección. Y por lo tanto, como la integral de la densidad de corriente sobre la sección me tiene que dar la corriente total, J es simplemente el cociente de la corriente dividido la sección, y la dirección y sentido de J son la dirección y sentido del vector tangente, el versor tangente, en el punto que estoy mirando. O sea que esto es la espira de corriente. Y a base que en J tengo que calcular la integral sobre todo el volumen de J por X. Sobre todo el volumen quiere decir que tengo que integrar sobre toda la sección y además tengo que integrar a lo largo del circuito. Ahora, la integral sobre la sección es trivial, porque estoy asumiendo que todo es homogéneo en una sección. Por lo tanto me queda, bueno, por un lado, el área A de la sección, pero por el otro lado, J era proporcional a 1 sobre A. Y entonces las A se me cancelan, me queda la I. Entonces tengo el 1 menos 1 sobre 2C, eso es parte de la fórmula. Me aparece la I de la J, lo único que me queda de la J es el versor tangente que determina la dirección y sentido de la densidad de corriente. De la integral de 3x, piensen como si lo hubiera hecho en cilíndrica, ¿no? La integral sobre A, sobre la sección ya la hice, me queda la integral sobre la longitud del circuito. O sea, me queda una única integral de línea de este epsilon que viene del producto del producto vectorial del tensor tangente por
el vector posición de cada punto del circuito. Y lo que hago ahora es, me hago un cambio de orden en los símbolos dentro del Levi Civita y eso me cambia el signo, con lo cual llego a la expresión 19. Y ahora hago un salto de Gestalt, que está muy lindo. Esta cosa, epsilon, lo que sea, bueno, es un elefante, pero es un elefante que tiene un índice K, y ese índice K está contraído con el vector tangente, o sea, dl por el vector tangente es el elemento de longitud, que tiene un índice K y está contraído con el índice K de mi elefante. Por lo tanto, esto es la circulación del elefante, y si es la circulación de alguien, le puedo aplicar el teorema de Stokes. O sea, la manera de pensar esto es, tiene un índice libre, está contraído con el elemento de longitud, no mido más nada. O sea, como tiene un índice libre y está contraído con el elemento de longitud, le puedo aplicar el teorema de Stokes. Entonces ahora me aparece, esta era mi espira original, me aparece una integral sobre una superficie cuyo borde es la espira de la divergencia del elefante, de esta cosa que tenía un índice libre K. Y entonces, perdón, del rotor, del rotor del elefante, que según las fórmulas en la tercera slide, se escribe como esta combinación, la componente P del rotor, que va a estar contraída con el elemento de superficie, o sea, con la normal a la superficie, la derivada respecto de Q y la componente K del elefante. La componente K del elefante es simplemente la copio de la transparencia anterior. Bueno, coeficiente de Levi-Civita en cartesianas es una constante, vale 1 o vale 0, así que lo puedo sacar de la derivada. La derivada de la x me queda una delta de Kronecker. La delta de Kronecker hace que estos dos Levi-Civita estén contraídos en dos índices, estén contraídos en Q y estén contraídos en K, ambos sumados de 1 a 3, convención de Einstein, y por lo tanto, por otra de las fórmulas de la transparencia 3, simplemente me queda dos veces la delta de Kronecker de P y J. Entonces, el 2 se va con este 2, y por la delta de Kronecker de P y J, la única componente que queda es la componente J del elemento de área. Entonces, termino la integral y me queda que el momento dipolar es la corriente que circulaba por la espira, o sea, corriente en amperes, o en lo que sea que estamos midiendo la corriente en el sistema de Gauss. La superficie de la espira dividido la velocidad de la luz y la dirección y sentido del momento dipolar son la dirección y sentido de la normal a la superficie cuyo borde es la espira. Así que este es el primer ejemplo, y esto es básicamente magnetostática, esto es el equivalente de la carga puntual de la electrostática. Es la manera de fabricarse un imancito en miniatura. La otra norma es un imán natural, pero para no meternos tanto en problemas de medios continuos, preferimos fabricarnos un imancito usando una espira de corrientes. Una cosa divertida que tiene esta cuenta es que en realidad la espira no tiene que tener existencia física. O sea, si yo tengo una partícula que está recorriendo una órbita, la órbita no tiene por qué ser circular, pero vamos a asumir que es circular para que sea más fácil. Bueno,
yo puedo pensar la órbita como un circuito. O sea, si yo me paro en cualquier lugar de la órbita, y veo que si espero un tiempo t, donde t es el periodo de la órbita, veo que pasa una carga q. O sea que yo tengo una corriente. Mi corriente, es cierto, mi corriente no es para nada estacionaria, porque tengo cero, cero, cero. De repente pasa toda la carga junta y después sigo teniendo cero. Pero en promedio tengo una corriente que es la carga de la partícula dividido el periodo de la órbita. El periodo de 2pi sobre la velocidad angular, o sea que me queda q por la velocidad angular dividido 2pi. O sea, el promedio, sobre todo si la velocidad angular es suficientemente alta, cosa que en lo que para mí es un tiempo característico, la partícula da muchas vueltas, bueno, puedo pensar como que realmente tengo una corriente estacionaria tomando el valor medio de la corriente. Y entonces vengo a la formulita y digo, bueno, la corriente la tengo, la superficie es la superficie de la órbita, C la conozco, hago la cuenta. Y cuando hago la cuenta, multiplico y divido por la masa de la partícula, no use m precisamente para que no se confunda con el momento magnético, multiplicando y dividiendo por la masa de la partícula, veo que me queda esta combinación. La masa por el radio de la órbita al cuadrado por la velocidad angular, lo que es lo mismo la masa por el radio por la velocidad lineal b. Pero masa por velocidad es momento y radio por momento lineal es momento angular. O sea que me queda algo, el momento magnético de la órbita es proporcional al momento angular de la partícula. Y esto es una fórmula increíblemente importante cuyas consecuencias las van a empezar a entender en Teórica 2. Así que yo esto lo voy a dejar acá, pero esta es una historia que continúa. Así como en el caso electrostático uno descompone el momento dipolar, lo puede descomponer en una densidad del momento dipolar y menos la divergencia de la polarización le daba la carga inducida, acá también podemos introducir una densidad de momento dipolar. Fíjense, como la divergencia de J es 0, J es el rotor de alguien, y es convencional agregar el 1 sobre C. Agregando el 1 sobre C, lo que va a pasar es que esta M va a tener unidades de Q sobre área, que en nuestro sistema de unidades son las mismas unidades que tienen la inducción magnética y el campo eléctrico. O sea que la ventaja que tiene agregar el 1 sobre C es que es dimensionalmente muy sugestiva. Las unidades de M son las mismas unidades que las que tiene B y las que tiene E. Habiendo entonces elegido esta expresión para la densidad de corriente, la reemplazo en la fórmula para el momento magnético y haciendo una serie de cuentitas que incluyen una integración por partes de esta dp, cargársela a la x para que me quede una delta de Kronecker, y trabajar con los Levi-Civita usando la propiedad de la contracción de dos Levi-Civita contraídos por un índice, finalmente llego a la 23. O sea, lo que veo es que esta M, que yo la había introducido simplemente como una forma de escribir la densidad de corriente de tal manera que me garantice que la divergencia de J valga 0, veo que esta M no es cualquier cosa, sino que es efectivamente la densidad del momento dipolar. Y por supuesto, esta M va a terminar, cuando hablemos de medios, esta M va a ser la magnetización, va a ser el equivalente de la polarización P
En el caso electrostático, menos la divergencia de P me da la carga inducida, bueno, vamos a tener que ver, y vemos que el rotor de M me da, ahora va a ser la corriente inducida, o sea que hay un paralelismo entre P y M, por un lado, Rho inducido, J inducida por otro. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hablar un poquito de medios magnéticos, por lo cual parecería ser un buen momento para hacer el recreo. Así que, ¿cómo estamos? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Estamos todo bien? ¿Me están siguiendo? Bueno, entonces si les parece bien, hacemos el recreo. Yo, según mi reloj, son y 6. Sí, está bien. Sigamos. Les robo un minutito. Sigamos y cuarto y tratemos, en todo caso, tratemos de terminar antes de las 11. ¿Está bien? ¿Seguimos 10 y cuarto? Bárbaro. Hasta luego. Bueno, ahora continuamos. Lo que vamos a ver ahora hasta el resto final de esta clase es acerca de medios, que va a ser muy similar a lo que vimos la vez pasada acerca de termodinámica de dieléctricos. Ahora vamos a hacer la termodinámica de medios magnéticos, pero no va a haber, conceptualmente no hay grandes diferencias. Así como un medio dieléctrico responde a un campo eléctrico aplicado polarizándose, un medio magnético responde a un campo magnético aplicado generando corrientes inducidas que, como estamos en un caso estacionario, tienen divergencia nula, se pueden expresar como el rotor de alguien. Y usamos la convención entonces de agregar, interponer la constante de la velocidad de la luz para que M quede con las mismas unidades que la inducción magnética, discriminando la corriente total en la corriente libre, perdón, y la corriente inducida, entonces, y usando esta formulita, como la ley de Ampère ya venía con un 1 sobre C, estos C se cancelan y me quedan simplemente esto, por lo cual, si ahora yo digo que B es el campo magnético más 4pi por M, por construcción, los 4πm se me cancelan y me queda simplemente que el rotor del campo magnético es 4pi sobre c por la corriente libre. Entonces, estas son las ecuaciones de Maxwell de la magnetoestática en presencia de medios magnéticos, y veo inmediatamente que tengo 4 ecuaciones para 6 incógnitas, o sea que necesito suplementar esto de alguna forma. Eso se llama agregar las relaciones constitutivas, que fijan relaciones suplementarias entre B y H. Entonces, si el medio es lineal e isótropo, la magnetización M es simplemente proporcional al campo magnético H con una constante de proporcionalidad, que es la permeabilidad magnética, y por lo tanto yo siempre tengo una relación lineal entre B, H y M. Si a su vez M y H están relacionados linealmente, B y H también van a estar relacionados linealmente. Aparece esta fórmula, B es igual a mu por H, donde mu es la permeabilidad, y reemplazando en la fórmula anterior me queda que la permeabilidad es 1 más 4pi por la susceptibilidad. O sea, fíjense que uno en general tiende a asociar a B con E, porque son los dos campos que aparecen en la fuerza de Lorentz. Y entonces H queda asociado con D. Pero en realidad, en el formalismo, H es más parecido a E, porque en la electrostática era D de David, era epsilon por E, discúlpeme, por E de Esteban.
Eh, Ahora es B de Bruno, que es mu por H de Héctor. O sea que H está jugando, si mu está jugando el rol de epsilon, H está jugando el rol de E y B está jugando el rol de D. O sea que tenemos esta inversión, que es una cosa curiosa. Landau también hace un comentario al respecto, que en la expresión matemática del modelo, H se parece más a E y B se parece más a D. Bueno, pero en fin, a diferencia de la electrostática, en que todos los medios naturales son dieléctricos, epsilon mayor que 1, acá tengo básicamente tres posibilidades. O sea, para casi todos los medios naturales, la permeabilidad magnética es un número muy chiquito, es del orden de 10 a la menos 3, por lo cual la permeabilidad está muy cerca de 1, pero puede ser mayor o menor que 1. O sea, este G puede ser positivo o negativo. Si G es positivo, decimos que el medio es paramagnético. Si G es negativo, decimos que el medio es diamagnético. Fundamentalmente lo que está pasando es que en el caso electrostático hay básicamente un mecanismo por el cual el campo interactúa con el medio, que es la, la deformación de las moléculas de manera que se genera un campo dipolar que está alineado con el campo aplicado. En cambio, en un medio magnético hay dos mecanismos. Por un lado, las partículas elementales, el electrón, los núcleos, tienen momentos magnéticos intrínsecos, y esto hace que se puedan formar bloques dentro de un material, se llaman dominios, que tengan un momento magnético. Hasta acá esto es parecido al momento dipolar que se genera en un medio dieléctrico, y esos momentos magnéticos tienden a alinearse con el campo externo y eso produce el paramagnetismo. Pero por otro lado, hay un efecto de inducción del campo magnético sobre las órbitas de los electrones en el medio, y eso produce un efecto diamagnético. Por eso, por esta competición de dos mecanismos distintos, hace que en algunos medios eh, gane el paramagnetismo, en otros medios gane el diamagnetismo. Esto lo van a volver a ver, espero, en Teórica 3. El modelo del diamagnetismo lo hizo Landau, modelo clásico, o sea que en Teórica 3 van a tener más detalles acerca de por qué en medios magnéticos se da esta alternativa que no se da en medios en electroestática. O sea, todos los medios naturales todos son dieléctricos. Acá uno puede tener medios que sean diamagnéticos, pero tener medios paramagnéticos. No entendí por qué 4pi por el rotor de M es cero. No, no es cero. Me queda un 4pi por el rotor de M de este lado, se cancela con este. O si querés, pasá este del otro lado y a lo que te queda llamalo H. A lo que te queda dentro del rotor llamalo H. O sea, no es cero, se cancela de los dos lados de la ecuación. ¿Está bien? ¿Priscila? Bárbaro. Ahora, además de esta alternativa, hay una tercera alternativa, son los medios ferromagnéticos, en los cuales, para empezar, generan magnetizaciones enormes, porque estos dominios magnéticos que existen en cualquier material paramagnético, en un material ferromagnético, son suficientemente fuertes que empiezan a interactuar entre sí, lo cual, ¿cómo se dice? Aumenta, amplifica el efecto del campo aplicado, a tal punto que por debajo de una cierta temperatura propia del medio, llamada temperatura de Curie,
un medio ferromagnético puede soportar una magnetización distinta de cero, incluso en el caso en que no hay campo aplicado. Fíjense que si yo digo que la magnetización es la susceptibilidad por H, H0, pero la magnetización no, estoy diciendo que la susceptibilidad diverge. Efectivamente, un medio ferromagnético puede tener una susceptibilidad que es efectivamente infinita. O sea, en el medio ferromagnético lo que se define como susceptibilidad es la derivada de M respecto de H, pero esa relación es fuertemente no lineal. Lo que dibujé acá es una curva típica, o sea, para cualquier medio ferromagnético hay una magnetización de saturación, no importa cuánto sea el campo aplicado, la magnetización no puede superar un cierto límite. Para campos aplicados finitos, la relación, como se ve, no es lineal, y aún con campo cero, si estoy debajo de la temperatura de QI, aún a campo aplicado cero puedo tener una magnetización finita. Esto sale, la fórmula que yo grafiqué efectivamente sale de un modelo muy simple, un material ferromagnético, el modelo de QI-Weiss, que lo van a ver en Teórica 3. Así que yo no me voy a meter más, simplemente quédense con la impresión visual. Efectivamente la relación entre M y H en ferromagneto es fuertemente no lineal. El equivalente magnético del capacitor plano, ¿en qué sentido? En el sentido de que el capacitor plano es el modelo sencillo en el que uno puede hacer todas las cuentas. El modelo sencillo en el que uno puede hacer todas las cuentas en el caso magnetoestático es un cilindro con una magnetización M constante. Entonces, si quieren ver cuál es la corriente inducida es el rotor de M. Bueno, adentro del cilindro M es constante, o sea que el rotor va a valer 0. Afuera del cilindro no hay M, o sea, es constante y la constante igual a 0. O sea que tampoco va a haber corriente inducida. Hay corriente inducida en las paredes del cilindro. O sea, desde el punto de vista de la corriente, el cilindro con magnetización constante es una bobina. Tengo corriente que está circulando perpendicular al eje del cilindro, que también es la dirección de M, perpendicular al eje del cilindro, enrollándose en la superficie del cilindro. Entonces, si de todas formas planteo las ecuaciones, fíjense que el rotor de H, no estoy hablando de una bobina, estoy hablando de un cilindro que tiene una magnetización M constante, o sea, un núcleo de hierro de forma cilíndrica imanado. Como no hay corriente libre por ningún lado, rotor de H vale 0. Pero, como la divergencia de B vale 0, 0, siempre, la divergencia de H no es 0. La divergencia de H es menos 4pi por la divergencia de M, porque la divergencia de B tiene que valer 0. Y acá yo puedo hacer el mismo argumento que había hecho recién para el rotor. Adentro del cilindro, M es constante, la divergencia va a valer 0. Afuera del cilindro no hay M, o sea, la divergencia va a valer 0. El único lugar donde hay divergencia es en las tapas. Fíjense que si yo tomo el flujo de M sobre un volumen fijo que contenga a la tapa superior, por ejemplo, el flujo de M no me da 0, porque tengo M entrante desde abajo y no tengo M saliente desde arriba. El flujo de M no me da 0, o sea que la divergencia de M acá no puede ser 0, y tampoco puede ser 0 la divergencia de M en la tapa de abajo. O sea que fíjense que las ecuaciones son idénticas a las ecuaciones para un capacitor, con las tapas del cilindro jugando el papel de las placas del capacitor. El rotor del campo electrostático vale 0 en todas lados,
y la divergencia de E es 4pi por la densidad de carga. Por lo tanto, tengo una densidad de carga que es menos la divergencia de M. O sea que no tengo que hacer más nada, porque este problema ya lo resolví. Listo. Es exactamente idéntico al problema electrostático si yo reemplazo menos la divergencia de M, es la carga en las placas, y como estoy asumiendo que M es constante en la sección del cilindro, esta densidad de carga en las placas también me va a dar homogénea, y el rotor de H es 0 en todos lados. Fíjense que básicamente entonces estamos diciendo que las tapas del cilindro se portan como las cargas del problema electrostático. Si el cilindro, perdón, tengo una pregunta. No veo bien qué pasa con la divergencia de M en la superficie lateral. Bueno, toma un volumen que incluya un cilindrito que esté a caballo de la superficie lateral. Entonces, en la parte, en los lados del cilindro, no hay flujo porque M es perpendicular, es paralelo a la superficie en la parte vertical. Y en las tapas, todo lo que entra por abajo entra por arriba, sale por arriba. O sea que no tenés flujo. Y si no tenés flujo, quiere decir que la divergencia dentro vale cero. O sea que no tenés que preocuparte. La divergencia de M en la parte lateral vale cero. Bien, bárbaro. Solamente tenés divergencia de M en las tapas, por lo cual las tapas se están portando como si fueran dos chapitas cargadas. Si las chapitas son chiquitas y el cilindro es muy largo, bueno, si las chapitas son chiquitas se van a portar como cargas puntuales. Y si el cilindro es muy largo, cerca de una de las chapas, una de las dos chapitas, el efecto de la otra no va a ser muy importante. Por lo cual, cada una se va a portar como si fuera una carga magnética. O sea que eso de que no hay cargas magnéticas, bueno, no hay cargas magnéticas, pero yo puedo fabricarme algo que se parece mucho. Y son las puntas de un solenoide muy largo. Las puntas de una bobina muy larga se portan como si fueran monopolos magnéticos. Y eso es algo que se puede hacer. Este es un paper que en su momento hizo muchísimo ruido, porque precisamente en un material con una estructura más o menos rara, esta gente consiguió confinar la magnetización del material, consiguió confinarla en tubos muy largos, y efectivamente se veía que los extremos de estos tubos de magnetización se comportaban como si fueran monópolos. O sea, esto salió en el 2009, hace 10 años, salió en Science, no en cualquier lado, una revista de bastante prestigio. Grigera es un investigador argentino, actualmente está en La Plata, y este fue un paper que en su momento hizo bastante ruido, porque fue la construcción en el laboratorio de monopolos magnéticos. O sea que eso de que no hay cargas magnéticas va con un asterisco. Y ahora viene la pregunta sobre la que hay que meditar. El campo magnético no realiza trabajo sobre la carga, porque la fuerza de Lorentz es perpendicular a la velocidad, por lo tanto la potencia vale cero. Bueno, si no hace trabajo sobre una carga individual, tampoco va a hacer trabajo sobre un montón de cargas juntas. Un montón de cargas juntas es una corriente circulando por un cable. Entonces, un sistema de corrientes la energía del sistema no cambiaría porque yo le aplique un campo magnético, porque de todas formas el campo magnético no hace trabajo. O sea que no debería haber un análogo magnetoestático de la energía interna, la energía libre de un material dieléctrico que estudiamos la vez pasada.
Bueno, no, hay. Y toda la pregunta es, ¿por qué hay? Entonces, ¿estamos listos para encarar por qué hay energía y energía libre de origen magnético? ¿Queda alguna pregunta colgada de lo que vimos hasta ahora? ¿No? ¿Seguimos? ¿Estamos listos? Bueno, en ambos sentidos del término. ¿Por qué hay una componente magnética de la energía de un medio? Bueno, el motivo es la ley de Faraday. Porque si yo tengo un medio, una distribución de corrientes que está en una región en la que no hay campo magnético, y yo enciendo el campo magnético, quiere decir que en algún momento el campo magnético cambió. Y si cambió, por la ley de Faraday, eso indujo una FEM sobre mi sistema de corrientes, una fuerza electromotriz. Y la FEM, el campo magnético, no hace trabajo sobre las corrientes, pero la FEM sí. O sea, si yo tengo un campo eléctrico en un lugar donde tengo densidad de corriente, se está disipando un calor que es el producto escalar del campo eléctrico por la corriente. Por lo cual, mi sistema está perdiendo energía. Y en un intervalo de tiempo, el cambio de energía es la potencia por el tiempo, o sea que la energía de mi sistema varió en menos de T. El menos es porque el sistema está disipando energía, calor Joule, la integral de 3x del campo eléctrico escalar J. Este campo eléctrico no estaba antes, es el campo de la FEM inducida por un campo magnético variable. Ahora, por la ley de Faraday, J lo puedo expresar, esto es J libre, lo puedo expresar en términos del rotor de H, me parecen algunas constantes, pero básicamente estoy expresando la corriente libre en términos del rotor de H. ¿Por qué esto es J libre y no la J total? Bueno, otra forma de ver esta fórmula es que esto es el trabajo que tienen que hacer las baterías que están sosteniendo la distribución estacionaria de corrientes. Cuando aparece la FEM, eso va a tender a cambiar la corriente. Entonces, las baterías tienen que hacer trabajo contra la FEM. Y este diferencial de U también lo puedo pensar como el trabajo hecho por las baterías. Por eso esta corriente no es la corriente total, es la corriente libre. Como es la corriente libre, la puedo expresar en términos de el rotor de H. Y ahora sí, usando la propiedad de que yo puedo integrar por partes un rotor sin cambiar el signo, convierto esto en el rotor de E, y ahora sí puedo usar la ley de Faraday, convierto el rotor de E en la derivada de B. Es importante que el que aparece en la ley de Faraday es B, no es H. Y si esto es lo que pasa en un intervalo de tiempo de t mientras estoy imponiendo el campo magnético, ahora cuando integro esto, integro esto en el tiempo, teorema fundamental del cálculo, lo que me queda es el B final menos el B inicial. O sea, en cuánto varió B. Por lo cual, la fórmula final que me queda es que efectivamente tengo un cambio en U, hubo un cambio de signo, el cambio de signo vino con la ley de Faraday, porque el rotor de E es menos 1 sobre C, la derivada de B respecto de T, entonces el menos se comió el signo y el 1 sobre C de la ley de Faraday se comió la C. Finalmente me queda la fórmula 28, o sea, efectivamente la energía del sistema varió en una cantidad que fue la integral en todo el espacio del producto escalar del campo magnético por lo que varió la inducción magnética. Si esto es para el cambio infinitesimal. Si además la relación de H y B es lineal, esta ecuación se integra
y me queda la 29. O sea, la 28 es completamente general, la 29 vale solamente cuando estoy en un medio paramagnético o diamagnético, cuando la relación entre H y B es lineal. En el caso electrostático yo podía expresar la densidad de energía como E escalar D, pero también la podía expresar como la densidad de carga por el potencial. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. O sea, como ves el rotor de A, de vuelta, integro el rotor por partes, uso que el rotor de H, J, y me queda que la energía me queda expresada en términos de la densidad de corriente libre y el potencial vector. Esto es la fórmula equivalente al ρ por phi de la electroestática. Y ahora, una vez que uno tiene la 28 o la 29, puede trabajar con estas expresiones. Esencialmente puede hacer para medios magnéticos todo lo que habíamos hecho para medios eléctricos la vez pasada. Estas expresiones para la energía valen a entropía constante. Si quiero trabajar a temperatura constante, tengo que trabajar con la energía libre. Si uso que B es mu por H, o sea que H es B sobre mu. Por lo tanto, esta expresión es B cuadrado sobre mu, y se ve que si yo quiero que la energía libre tenga un mínimo para que el sistema sea termodinámicamente estable, mu tiene que ser positivo. Esto es igual que la relación de que epsilon tenía que ser positivo para un medio dieléctrico. Lo que no podemos hacer es, en el medio dieléctrico habíamos dicho que epsilon no solo era positivo, sino además mayor que 1. Es ese segundo paso lo que no podemos hacer. El primer paso, que la permeabilidad tiene que ser positiva, eso sí, en cualquier medio natural la permeabilidad es positiva. Lo que no podemos hacer es el segundo paso. No sabemos si mu es menor que 1, mayor que 1 o muchísimo mayor que 1. Hasta acá estábamos usando como variable independiente a B. La variable que aparece en el diferencial es la variable independiente. Si yo quiero trabajar con H como variable independiente, lo que tengo que hacer es una transformación de Legendre, que lo habíamos visto para medios dieléctricos. El resultado es que en la expresión para la energía libre me cambia un signo. Y además que ahora en equilibrio, el equilibrio va a ser el máximo de la F tilde, precisamente debido a este máximo, a este cambio de signo. Es como que invertí la parábola. Lo que antes era un mínimo, ahora va a ser un máximo. Por lo cual sigue siendo cierto que mu tiene que ser positivo. Si yo hago un cambio en mu, dejando las corrientes constantes, el cambio en esta F tilde está dada por esta expresión. Este primer término se anula porque B es el rotor de A, pero cuando yo integro el rotor por partes me queda el rotor de H, el rotor del diferencial de H, que sería lo que cambiaron las corrientes, pero las corrientes no cambiaron, yo cambié la permeabilidad solamente. O sea que el primer término vale 0 porque las corrientes libres no cambiaron. Y si yo miro esta fórmula y digo, bueno, yo quiero que la F tilde sea lo más grande posible, por lo tanto, si empiezo en vacío con mu igual a 1, me convendría que desde mu sea negativo para que la F tilde aumente. O sea, uno diría que todos los medios deberían ser diamagnéticos, del mismo modo que en el caso eléctrico, todos los medios naturales tenían que ser dieléctricos. Bueno, la falacia está en suponer que el diferencial de F tilde, esta parte sola del diferencial de F tilde tendría que ser positiva. En realidad, tengo que tener en cuenta toda la energía libre, no solamente el pedazo, no solo el pedazo magnético, y cuando hago esa cuenta veo que en realidad este diferencial de F tilde puede ser positivo o negativo. No puedo afirmar que tenga un signo definido, cosa que sí podría ser en el caso electroestático. Esto de vuelta lo van a ver con más detalle en teórica 3, cuando hagan modelos microscópicos de dónde sale la permeabilidad magnética, de dónde sale la susceptibilidad.
siguiendo nosotros. La otra cuenta que uno podía hacer, que habíamos hecho para medios dieléctricos, era comparar la energía libre en presencia de un campo, en presencia de un medio, compararla con la misma, con la energía libre en ausencia de un medio. Y acá estaba la dificultad de, bueno, comparar qué con qué. O sea, uno tiene una cierta distribución de corrientes. Esa cierta distribución de corrientes va a generar un campo H', si no estuviera el medio, y en presencia del medio va a generar campos B y H. Yo cambio un poquito la distribución de corrientes, H' me va a cambiar un poquito, H me va a cambiar un poquito, la energía libre me va a cambiar un poquito. Yo quiero comparar los cambios en la energía libre eh, en presencia del medio y en ausencia del medio. Bueno, en presencia del medio, la variación de la energía libre tilde es menos 1 sobre 4pi por B diferencial de H. Aparece diferencial de H, no diferencial de B, porque hice la F tilde es la transformación de Legendre de la energía libre original. Por exactamente los mismos motivos, en ausencia de medio. En ausencia de medio, mu vale 1, o sea que el B' es igual al H', por lo tanto no lo escribo, directamente pongo H' en los dos lados. Y haciendo una cuenta que es completamente análoga para la que hicimos para medios dieléctricos, esto termina siendo menos la magnetización escalar, el diferencial del campo en ausencia del medio. Si yo estoy hablando de un medio que es o amagnético o paramagnético, en general la magnetización va a ser chiquita, no va a ser una mala aproximación reemplazar H' simplemente por H, o sea, el campo H no cambia mucho cuando introduzco el medio magnético, porque de todas formas la susceptibilidad es muy chiquita. Y si además yo tengo una relación lineal entre M y H, ahora esto lo puedo integrar, me queda la expresión 35. O sea que esto es básicamente esto es la definición de magnetización que van a usar en teórica 3. En teórica 3 la magnetización va a ser menos la derivada de la energía libre respecto del campo aplicado. Van a tener una forma a partir de un modelo microscópico del material de calcular la energía libre en función del campo aplicado, que es una propiedad intensiva, derivando esa expresión van a encontrar quién es la magnetización. Y de ahí van a poder discutir si el medio termina siendo paramagnético o diamagnético, pero eso va a ser teórica 3. La demostración de la ecuación 34 es la misma que vimos para para el caso dieléctrico, o sea, df menos df tilde menos df tilde prima son estos dos términos. Esto es la definición, ¿no? Son estos dos términos. Entonces yo lo que voy a hacer es poner lo que quiero que dé y también se lo voy a restar. O sea, la 36 es la 34 a la que le sumé 0. Y ahora lo que voy a hacer es reorganizar la segunda línea de la 36. Se me queda convertida en esto. Integro por partes los rotores, le cargo los rotores al diferencial de H menos H' y a H' menos H. Y como H y H' responden a la misma configuración de cargas libres, o sea, la diferencia es que en el caso de H, además tengo el medio magnético, en el caso de H' no, pero las cargas libres son las mismas, las corrientes libres son las mismas. Cuando le cargo los rotores, los rotores de estas diferencias me dan 0. Por lo cual toda esta segunda línea se me anula y me queda lo que yo quería que quede.
Bueno, me parece que con eso ya está. Efectivamente, ya está por hoy. Logramos terminar por una vez, logramos terminar un poquito más temprano. Así que les compenso los 5 minutos que me pasé la vez pasada. Y la clase que viene, finalmente, nos vamos a encontrar con el sistema completo de las ecuaciones de Maxwell. Vamos a empezar a discutir problemas de electromagnetismo en problemas que son dependientes del tiempo. Así que, bueno, ¿alguna pregunta, comentario final? Paula está como coanfitriona, así que no hace falta que se desconecten, sigue directamente la práctica. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Alguien que me confirme? Sí, hay que meditar bastante. La clase esta fue un poquito rápida porque muchas de las cosas ya estaban vistas de teórica, de física 3, pero todo junto es un poco impresivo, un poco impresionante. Para la parte de, la segunda parte, la parte de medios, la tomé fundamentalmente del Landau. Eso está en el Jackson, pero ya está en el capítulo 6. O sea que de alguna forma ya nos adelantamos un poquito, lo cual no está mal. O sea, para la parte de medios viene el Landau. Para la primera parte sí está tomada del Jackson. Bueno, entonces si no hay más preguntas, yo la dejo a Paula. Nos vemos el miércoles. Bueno, chao, suerte.